Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde ya saben que contamos el chisme sabrosón de la historia. No omito invitarles a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para seguirnos cada que publicamos un nuevo video y no dejen de invitar a más personas a que se traigan su detergente y se unan a chismear en el lavadero de todos. Antes de comenzar, saludo y agradezco comentarios a nuestros Intelifans, en especial a Alfredo Bernades, a Pepe Arenas, a Anilanda, a Miri Corona, a Deyanira Mendoza. Gracias por su preferencia. Saludo especialmente a Víctor Caballero. Y te comento, pues a veces se nos pasan un poquito los niveles de audio, pero déjame que te cuente que la música de cada uno de estos capítulos, pues es un triunfo obtenerla, porque estamos poniendo como música de fondo, pues la música de aquellos tiempos, de la época en que estamos sacando nuestro video. Y entonces es bastante complicado a veces obtener música de tiempos muy antiguos, de la Edad Media, de los tiempos de la Grecia clásica. Eso es lo más complicado que hay. La vez pasada estábamos buscando música española y música mexicana de principios del siglo XIX, y entonces es un poquito difícil. En esta ocasión es muchísimo más fácil la música que vamos a presentar, pero es muy padre porque no solamente estamos contando el relato, sino que ustedes también pueden apreciar qué era lo que la gente de aquel tiempo escuchaba en aquel tiempo, y es como sumergirnos en esos tiempos, es como viajar en el tiempo y disfrutar esos momentos. También quiero saludar al licenciado Alberto Ortega, muchas gracias. En efecto, aquí tratamos ciertos detalles de la historia que no nos cuenta la historia oficial y que sí dan para el análisis de otras perspectivas que pudieron delinear nuestra actual realidad. Y hay que entenderlas como procesos. La historia es un proceso, no como eventualidades aisladas que surgen de manera espontánea. Quiero saludar también a Claudia Orozco, allá en California, en el estado de California. Muchísimas gracias por seguirnos. Por cierto, les comparto que pues ya tenemos audiencia en Nueva York y también en Colombia, en Chile, en Francia, en Alemania, y pues espero que después de hoy también tengamos audiencia en Rusia, aunque sea con subtítulos, y que bueno, me da mucho gusto. Les puedo comentar que ya prácticamente hemos alcanzado a 30,000 espectadores, y pues seguimos creciendo y ojalá sigamos creciendo muchísimo más. Y bueno, pues no es por presumir, pero la verdad es que la abrumadora mayoría de nuestra audiencia pues es de damas, y me da muchísimo gusto que lleguemos a un público femenino. Es padre saber que se interesan las mujeres, las damas se interesan por la historia, y pues hay que seguir fomentando, además de que las damas pueden ser unas excelentes multiplicadoras de lo que ocurre con nuestro entorno, sin que nos casemos necesariamente con el estereotipo de que porque aquí echamos chismes en un lavadero tengan que ser involucradas a las damas. No, también los hombres son rechismosos y está bien padre que nos metamos a este lavadero, y ojalá haya más hombres que participen. De cualquier manera, pues estoy muy agradecido con su preferencia y ojalá sigamos creciendo. Y bueno, pues saludo, ya que estamos centrados en gastos, a todos nuestros Intelifans en otras partes del mundo. Y bueno, pues entramos en materia. Ya salimos por fin del 2 de mayo, pero aún traemos atrasado el mes, por lo que ahora nos vamos a instalar en el 9 de mayo, que para nuestros amigos rusos, pues es el día de la victoria de la Guerra Patria, cuando los soviéticos vencieron a los nazis en 1945. Y a raíz de esa actividad es que fui invitado por una parte de la comunidad rusa. Por cierto, saludo con mucho afecto a Svetlana Kachenko, a Kirill, a Peter Makienko, y más adelante mencionaré otro nombre. Participé en la celebración que organizó la comunidad rusa en México, y en la que tuve la oportunidad de compartir el micrófono. También estuvo hablando el ministro consejero de la embajada rusa, Konstantin Dorokin. Y bueno, pues ahí estuvimos con los amigos rusos, y bueno, con la participación de mexicanos de la agrupación Sanarte que estuvieron en esta actividad. Y pues bueno, como les dije en el programa pasado, cuando tuve la oportunidad de hacer uso de la palabra, pues les conté una historia bien desconocida que hoy les voy a compartir, y que también es un compromiso que hice con varios de nuestros Intelifans, y bueno, pues la vamos a contar. Por lo que el tema de hoy es la compañía E, mexicanos contra los nazis en Europa. Todos sabemos lo indeseable que es la guerra y los horrores que trae consigo, pero también es esa condición que saca lo mejor de las personas, no solo por el valor y determinación individual, sino por la posibilidad de hermandad que se da entre los soldados, e incluso los actos de caridad que se llegan a dar contra el enemigo vencido.
Bueno, pues esta es una historia muy poco conocida por las implicaciones sociales y raciales que tiene y que les voy a contar acerca del final del chisme de hoy, en que la participación mexicana en la Segunda Guerra Mundial pues no suele ser reconocida. De hecho, la historia del Escuadrón 201 que conocemos en México pues no es muy conocida en el mundo, hasta el punto de que se considera que solo Brasil fue el único país latinoamericano que participó en la Segunda Guerra Mundial porque envió tropas bajo su bandera al frente europeo. Sin embargo, consideremos que oficialmente fueron 9 países latinoamericanos los que declararon el estado de guerra en la Segunda Guerra Mundial, específicamente contra Japón. Sin embargo, Cuba, Brasil, México y Argentina declararon el estado de guerra contra las 3 potencias del eje Berlín-Roma-Tokio. Y por orden de entrada y participación en el estado de guerra, los países latinoamericanos que intervinieron en el conflicto fueron Panamá, Cuba, Brasil, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Uruguay y Chile. Y aunque sí hubo participación de brasileños, mexicanos y argentinos con tropas, solo Brasil intervino con sus propios contingentes en el frente europeo, es decir, con la bandera brasileña en los campos de batalla en Europa desplegados en Italia, mientras que Argentina envió voluntarios con las tropas estadounidenses. Y México, que sí llevó un escuadrón propio, el 201, al principio comenzó su adiestramiento en Estados Unidos y sus primeras intervenciones fueron con aviones prestados por Estados Unidos. Fue hasta 1945 que México tuvo sus propios aviones P-47 Thunderbolt con bandera mexicana y sus propias insignias. Pero por motivos de identidad visual en batalla, para que no se fueran a confundir, pues llevaban también la estrella de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por eso la participación del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana pasó a segundo plano pese al heroísmo de sus 96 misiones en Filipinas y después en Okinawa, de los cuales pues solamente hubo 5 bajas de las Águilas Aztecas. Por eso se les considera como un escuadrón glorioso para el ejército mexicano. Pero si para el mundo no se nota mucho la presencia del Escuadrón 201, la historia que les contaré es tan desconocida que ni los estadounidenses la recuerdan. Los rusos no la sabían y lo peor es que los mexicanos ignoramos por completo esta historia. Y la razón es muy parecida a la de los argentinos en la Segunda Guerra Mundial, porque no fue una participación con la bandera de México, sino con la bandera de Estados Unidos. Y esta es una historia que apenas hace unos años salió a la luz y que pues la verdad es que es digna de una película como la que Dave Gutiérrez está tratando de impulsar. Y me refiero a la casi desconocida Compañía E de la 36ª División en el 141 Regimiento de Infantería, conocido como The Patchers, un regimiento que existió desde 1870 para la Guerra Civil en Estados Unidos, que por estar destacamentado en Texas, pues tiene particularidades que bien vale la pena mencionar. Porque los Patchers desde siempre han tenido sangre mexicana. Primero, la de los mexicanos que se convirtieron en tejanos cuando se independizaron. Luego, estos tejanos se hicieron estadounidenses participando en la Guerra de Secesión y posteriormente en la Primera Guerra Mundial. Pero ahora nos vamos a concentrar en el año de 1942, cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, ya se había acelerado el adiestramiento de tropas que habían comenzado aún antes del ataque japonés en Pearl Harbor. Pero la Compañía E tenía una particularidad. Los regimientos estaban integrados por lo que se llama Hispanics o hispanos, es decir, primeras o segundas generaciones de mexicanos en Estados Unidos, así como migrantes mexicanos que buscaban por la vía corta obtener la nacionalidad estadounidense mediante su enlistamiento en las Fuerzas Armadas de ese país en plena Segunda Guerra Mundial. Y pues una vez que sabemos que oficialmente se trataba de tropas estadounidenses, en realidad esos regimientos tenían más chile mexicano en la sangre que la famosa salsa Tabasco. Y ahí les voy a mencionar algunos nombres destacados de la Compañía E, que se nota que son bien gringos. Manuel Rivera, Juan Padilla, Gabriel Navarrete, Pedro Tisoro, Gabriel Salazar, Marcelino Valadez, Ricardo Palacios, Ángel Ponce. Son algunos nombres que estuvieron bajo las órdenes del sargento Rafael Torres,
Todos ellos, pues a través del mando del comandante John L. Chapin, del que vamos a mencionar su gran valor social en la posguerra. Pero la historia de hoy se concentra en un personaje que se llama Ramón G. Gutiérrez, y créanme, les va a encantar por todo lo que encierra. Si ustedes vieron la película de Spielberg, Salvando al Soldado Ryan, pero en vez de tropas gringas le ponen a mexicanos y mejoamericanos en las tropas, van a ver que es una historia muy parecida y que fueron enviados a una misión suicida, a los Patchers, y pues la verdad es que es una historia digna del cine. La compañía E fue enviada por mar al norte de Europa en 1940, al norte de África, perdón, en 1942, y por su buen desempeño después fue enviada al frente occidental en Italia, específicamente a la batalla de Salerno, al sureste de Nápoles, para tomar ese puerto en 1943, que estaba defendido por tropas nazis. Aunque a decir verdad, ese puerto no tenía tanta importancia estratégica comparada con otras posiciones como la misma Nápoles o Roma, por lo que se consideraba una misión de poca importancia y por eso enviaron ahí a los Patchers. Si se desperdiciaban hombres y pertrechos, pues no se perdía gran cosa. Como el objetivo era Nápoles, pues por eso ahí mandaron a los mexicoamericanos. Sin embargo, allí la compañía E tuvo tan buenos resultados que bueno, capturaron Salerno y fueron enviados después a Nápoles y posteriormente a una auténtica misión suicida para cruzar el río Rápido y poder tomar Roma en enero de 1944. Y es aquí donde aparece la historia de Ramón G. Gutiérrez, porque esta campaña fue un absoluto desastre y que fue considerada como la acción bélica de Estados Unidos más cuestionada de toda la Segunda Guerra Mundial, toda vez que en la misma misión de reconocimiento todavía ni siquiera entraban en batalla. En la misión de reconocimiento el teniente Gabriel Navarrete resultó herido y fue sustituido por el teniente Enrique Ochoa Terena, al mando de 1,700 hombres, y ya sabían que era una misión suicida después de este reconocimiento, y aún así los mandaron. Tuvieron que luchar primero contra las fuerzas de la naturaleza, el caudaloso río que había crecido por las lluvias de fines de 1943, e imagínense, como en la película de Spielberg, tener que estar luchando contra las piedras en el río, contra el frío, una corriente intensa que no se los llevara la corriente, y al mismo tiempo estar luchando contra las balas de los nazis que les estaban llegando del otro lado del río. Así que de los 1,700 mexicanos y mexicoamericanos enviados a esa batalla, solo sobrevivieron 27, entre ellos Ramón G. Gutiérrez. ¿Qué fue lo que hizo? Pese a la lluvia de balas y a luchar contra el río, logró cruzar los rápidos del río Rápido y alcanzó una torre de vigilancia nazi. En el trayecto pudo eliminar a 4 soldados enemigos, resultó herido en un brazo y aún así, en el suelo, en posición pecho-tierra, alcanzó a lanzar una granada contra la torre de vigilancia y la inutilizó. Y todavía tuvo oportunidad de eliminar a otro soldado enemigo a cuchillo con la bayoneta. Sin embargo, como la campaña fue un fracaso, pues Ramón fue capturado y fue llevado por las tropas nazis. Sin embargo, se logró escapar y volvió al servicio activo y fue enviado a participar en Francia, en los Vosgos, donde otra vez fueron enviados a una misión suicida y quedaron atrapados por la Wehrmacht. Y de hecho, a este batallón, al 141, al regimiento 141, lo consideraron perdido en batalla. Quedó aislado durante varios meses a partir de octubre de 1944. Se trató de enviar a los regimientos 100 y 442 al rescate, pero también fracasaron y resultó en una brutal masacre. Otra vez Ramón fue capturado y volvió a escapar y se volvió a enlistar para ir de frente a la liberación de Roma. Híjole, cuando pienso en estos escapes, pues no deja pasar por mi mente la habilidad de escape de los mexicanos y no sé por qué se me vino a la mente los escapes del Chapo Guzmán. Bueno, esa es otra historia. Después de que se logra tomar Roma, Ramón G. Gutiérrez fue de los pocos hispanos que participaron en el contingente de tropas aliadas que tomaron ni más ni menos que el nido del águila de Hitler en Bavaria, su residencia de verano, justo en mayo de 1945, al mismo tiempo que los soviéticos estaban capturando Berlín, por lo que al haber vencido a los nazis, Ramón G. Gutiérrez fue enviado
con las tropas a Berlín para formar parte del cuerpo de patrullaje que fue emplazado en esa ciudad y proteger a las fuerzas de ocupación aliadas. Y pues bueno, ya estando en Berlín, las noticias del heroísmo de Ramón, su supervivencia y su escape, así como la eliminación de 4 enemigos, llegaron a oídos de los oficiales soviéticos, por lo que allí mismo, en Europa, Ramón G. Gutiérrez recibió la Medalla de Honor de la Orden de la Guerra Patria en segundo grado, una condecoración que solamente se entregaba a soldados que se distinguían por sus acciones en el campo de batalla contra el enemigo. La medalla de primer grado se entregaba a soldados que podían eliminar un tanque, una patrulla, una unidad, y la medalla de segundo grado se entregaba para los que dejaban fuera de combate a soldados. Por eso Ramón G. Gutiérrez obtuvo esta condecoración en segundo grado. Ya posteriormente, cuando fue enviado de vuelta a Estados Unidos, Ramón G. Gutiérrez recibió la condecoración de la Estrella de Plata y el Corazón Púrpura por sus acciones en el frente europeo. Sin embargo, lo que ocurrió con la campaña E es que la compañía E, es que fue olvidada por la desastrosa campaña en el Río Rápido. Para que ocultaron esa historia, para no manchar el expediente del general Mark Clark, que era el comandante del quinto ejército que ordenó el cruce del Río Rápido. Y pese a que Gabriel Navarrete informó que se trataba de una misión suicida, pues les valió gorro y mandaron a este contingente del regimiento 141 literalmente a la muerte. El propio Gabriel Navarrete resultó herido. Y por otra parte, hay otras causas por las que la compañía E pasó al olvido. Como los 27 sobrevivientes, aunque ya eran ciudadanos americanos, veteranos y patriotas, oficialmente pues eran americanos. Y a su regreso del frente europeo, pese a ser considerados veteranos del ejército estadounidense, por su origen mexicano fueron discriminados en el estado de su base, en Texas. De hecho, se tiene la crónica de que Gabriel Navarrete refiere que cuando fue nombrado sargento antes de que los mandaran a la Segunda Guerra Mundial, no pudo festejar con sus hombres en un restaurante para comer una simple hamburguesa, porque en la entrada había un letrero que decía: "No dogs, no negros, no Mexicans", no perros, no negros, no mexicanos. Y pese a ser considerados patriotas, no se les permitía el acceso. Por eso, cuando regresaron, los pocos sobrevivientes de la compañía E se trasladaron a otros estados, siendo Ramón G. Gutiérrez de los que se trasladaron al estado de California, donde ahora viven sus descendientes. Mientras que el restaurante de hamburguesas en Texas fue multado con $500 de aquellos años y un boicot de la Armada destacada en Texas, con lo que ese restaurante perdió su clientela militar y pues en una especie de reivindicación de los mexicoamericanos, de los chicanos, y también en un reconocimiento al cariño que el general John L. Chapin tenía por su tropa. Y de hecho este general murió en acción de batalla, murió justamente en la batalla para cruzar el Río Rápido. Así es como sangre mexicana fue derramada en Europa luchando contra los nazis, participando en la liberación del norte de África, de Sicilia, de Salerno, de Nápoles, de Roma, de Francia, la toma de Bavaria y la llegada hasta Berlín. Por eso, con los amigos rusos, conté esta historia tan desconocida en la celebración del Día de la Victoria de la Guerra Patria, que los rusos celebran cada 9 de mayo. No solo porque hay evidencia de que el ejército soviético condecoró a un soldado de sangre mexicana, sino porque coincidió con la narración que el ministro Konstantin Dorokin hizo de su abuelo en esa misma guerra, quien también tuvo que librar una batalla cruzando un río en la defensa rusa contra los nazis, por lo que hubo la ocasión perfecta para hermanar historias de valor y determinación en que sangre mexicana y rusa se derramó para liberar al mundo de la tiranía de Hitler. Y como esta historia de Ramón G. Gutiérrez, pues también hay muchas otras historias de mexicanos y mexicoamericanos, como la de José P. Martínez, Joe Martínez, en el Frente del Pacífico, quien fue condecorado por sus acciones específicamente en las Aleutianas y quien también ganó la Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, Ramón G. Gutiérrez estuvo en el corazón, en el mismo corazón de la Segunda Guerra Mundial y fue condecorado por los dos más poderosos aliados de la guerra, los estadounidenses y los soviéticos. ¿Se sabían ese chisme? Pues si quieren saber más sobre estas historias, les recomiendo 2 lecturas. Una es Patriot from the Barrio,
de Dave Gutiérrez, está en inglés, y la otra lectura que les recomiendo es Las Infanterías Invisibles, Mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, de Enrique Plasencia de la Parra, publicado por el Colegio de México. Qué historias tan desconocidas, tan reveladoras e inspiradoras. Así que ojalá y se siga reconociendo a los veteranos, no solo del heroico Escuadrón 201, sino de la 7ª División de Infantería en el Pacífico y sobre todo el Regimiento 141 de la División 36 de la Compañía E en el Frente Occidental, porque no solo nos hermana con Rusia y Estados Unidos en situaciones excepcionales, sino que es más que evidente que los migrantes mexicanos no solo son una carga, sino que contribuyen a la producción y riqueza de otras naciones y además han servido con heroísmo y entregando su sangre para salvar el pellejo de otras naciones y de pasada liberar a la humanidad de la tiranía. Ahora lo malo es que ya se nos acabó el detergente y con él nuestro programa de hoy, que espero les haya gustado tanto como a mí y a los amigos rusos que no conocían esta historia. Y espero que pues todos la compartan, se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video y por supuesto hagan saber sus inquietudes y propuestas de temas que quieren que se traten y pónganlos aquí en la caja de comentario. Es todo por hoy, pero el próximo domingo les tengo una historia obligada que no se nos podía escapar antes de que termine mayo. Napoleón a los 200 años de su muerte. Yo les deseo un excelente domingo y nos vemos la próxima aquí en La Historia en el Lavadero. Adiós. Mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero de